regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión de Facebook Live, que está en la página de Facebook de Blue Radio, y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que se conecta con nosotros todas las noches. Hay una preocupación, no solo en Colombia, sino en el mundo, con una escasez energética. En estos momentos hay escasez de gas, hay un racionamiento de energía en Europa y además estamos nosotros en Colombia enfrentando la situación de Hidroituango. Ana Cristina, nosotros siempre que hablábamos de Hidroituango, incluso hace ya más de 2 años, les decíamos a los oyentes que estaban en otras partes del país, ojo, que este tema de Hidroituango no es solo una preocupación de los antioqueños, es que el tema de Hidroituango puede terminar subiendo las tarifas de la luz que pagamos los colombianos alrededor del país, y ahora incluso se está hablando de que puede estar por ahí el fantasma de un racionamiento en un futuro si no empieza a operar, como tal parece que no lo hará. Sí, Camila, y esta es la preocupación que ayer hubo 2 reuniones muy importantes en Bogotá, una por la mañana y otra por la tarde, precisamente para discutir el futuro de Hidroituango. La primera pues fue no oficial, la de por la mañana, y estuvieron personajes como María Paula Correa, como el Contralor de Procuraduría, el Ministerio del Interior estuvo en la tarde, en la mañana, y ya por la tarde fue la reunión con el Contralor, el Ministro de Minas y Jurídico Germán Quintero y el consejero Juan Emilio Posada con el alcalde Daniel Quintero. ¿Por qué, Camila? Porque es que Hidroituango generaría el 17% de la energía del país, y ya con esta posibilidad de cambiar de contratista, recordemos que después del fallo de la Contraloría que afecta a 26 personas naturales y jurídicas, pues quedaría en vilo si el consorcio CCC, que es el consorcio de Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H., podrían continuar con el proyecto. Se llevaron 36 empresas a hacer esta visita, Camila, pero entonces esa incertidumbre de saber quién continuará con el proyecto, pues entonces eso, pues, y ya son 78 días, estamos a 78 días de que se vence el contrato. Esa incertidumbre pues genera susto de lo que pueda pasar con el suministro de energía en Colombia. Exacto, con la luz. Y además es que yo no sé si usted se ha dado cuenta, Hugo Mario, por lo menos aquí en Bogotá ha subido el precio de la energía. Y si tenemos el caso del 17% que tiene que entrar a suministrar Hidroituango en un par de años y no lo hace, eso lo que generará es que aumentará más el precio de la luz para los colombianos, o incluso que podamos enfrentar escasez. ¿Qué ha dicho el ministro de Minas actual sobre este tema? Esta mañana, Camila, el ministro se pronunció a propósito del caso Hidroituango. Ha dicho que si la generadora de energía no entra a funcionar en el 2024, pues Colombia tiene garantizado el suministro de energía para toda la nación, que no habrá racionamiento ni escasez, pero sí advirtió que se van a disparar los costos. Seguramente las familias, las empresas, los comercios van a recibir unas facturas de energía mucho más costosas que las que hoy reciben. Pues mire, estamos en comunicación con 2 exministros de Minas y Energía para entender un poco a lo que nos estamos enfrentando. No solo porque esto es una situación también local de Colombia por el caso de Hidroituango, sino porque en el mundo estamos viendo escasez energética. Estamos viendo la escasez de gas, por ejemplo, en Europa, este enfrentamiento que tienen los rusos con la Unión Europea precisamente por el gas. Y nos atiende hasta ahora el exministro de Minas del gobierno de Juan Manuel Santos, el doctor Amílcar Acosta. Doctor Acosta, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes, Juan Camilo, y a los demás participantes en esta mesa. También nos acompaña el exministro de Minas y Energía del gobierno de César Gaviria, en donde tuvimos un apagón. El exministro Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un saludo a toda la mesa de trabajo y a Amílcar Acosta y a todos los
acompañantes en este diálogo. Bueno, pues acá lo que queremos, ustedes que saben que han estado al frente de esa cartera, es decirle a los oyentes, tranquilizarlos o no, sobre lo que esto pueda llegar a generar en el costo de la energía, del servicio de luz que pagamos todos mes a mes en nuestras casas. Doctora Costa, esto que está pasando con Hidroituango, ¿puede llevarnos hacia allá si es que ya no lo ha hecho? Bueno, de hecho, este atraso ya va para 3 años, porque Hidroituango con sus unidades está llamada a generar 2.400 megavatios de potencia. Con ese atraso se ha venido estresando el mercado de la energía, y esto se ha repercutido en un aumento en los costos de generación. Estos costos de generación se trasladan a los precios y termina impactando al usuario final a través de las tarifas. Se calcula que ese incremento que ha tenido que pagar el usuario está alrededor de un 24%. Es decir, si hubiera entrado a tiempo Hidroituango, las tarifas de energías estarían un 24% por debajo de lo que se está teniendo que pagar. O sea, doctora Costa, quiere decir que hoy todos los colombianos, usted, yo, los oyentes, estamos pagando 24% más del precio de la luz por el tema del retraso de Hidroituango. Bueno, este es el impacto sobre el mercado mayorista, o sea, en la bolsa, que lógicamente impacta más este incremento a las empresas que están más expuestas a ese mercado mayorista, porque los prestadores de servicio, las empresas operadoras de red, tienen un porcentaje alto, en promedio puede estar en el 80%, de contratos a largo plazo, a través de los cuales se establecen unos precios que no están influidos, no están afectados por el aumento en el mercado mayorista, o sea, en la bolsa. Yo quisiera preguntarle al exministro Acosta algo que dijo hoy el presidente Vladimir Putin, que viene ligado a todo el tema que está planteando Camila Zuluaga, y tiene que ver con la energía y con el gas natural. Y lo que dice Vladimir Putin es que la situación con el gas obedece a un déficit de energía eléctrica provocada por la caída de la generación eólica. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que hay una caída por la generación eólica y por eso se genera un déficit? Bueno, eso ha sucedido en Europa, particularmente en España, en donde teniendo un verano que se asocia con una mayor intensidad en el viento, no se ha dado, y eso ha implicado que la capacidad de generación de la energía eólica ha bajado aproximadamente en un 15%. Y lógicamente, esa energía que se deja de generar por parte de los parques eólicos se tiene que suplir con energía térmica. Y esa energía térmica, en una buena proporción, se está generando utilizando como combustible el gas natural. Y el gas natural se ha disparado el precio internacional, no solo por la demanda en Europa, sino también la demanda de China y la India. Aquí tenemos dos preocupaciones básicas. Una, pues por una parte sí va a haber racionamiento, sí está la posibilidad de un racionamiento que ya pues algunos dicen que no, pero por otra parte, ¿quién va a pagar? ¿Quién está pagando esos sobrecostos? Yo le quisiera preguntar al exministro Restrepo en ese sentido, ese estrés del que estamos hablando, el estrés en el mercado de energía que se traslada a los usuarios, ahora hay una discusión de si esto que ha pasado en Hidroituango lo paga la aseguradora o lo pagan las 26 personas naturales y jurídicas de las que habla la Contraloría. Exministro, ¿habría alguna diferencia para los usuarios? Es decir, para mí como usuaria que pago mi recibo de la luz, ¿sí paga la aseguradora o si pagan estas personas naturales o jurídicas, o de todos modos me va a tocar pagar un sobrecosto? Bueno, según las informaciones que trascendieron de las reuniones que hubo ayer en Palacio
sobre la crisis de Hidroituango, se conoció los pormenores de esa póliza de seguros. Y esa póliza de seguros, según se informó, cubre apenas parcialmente los imprevistos y las dificultades de Hidroituango. Hay imprevistos que no los cubre. No los cubre, por ejemplo, el reforzamiento de la montaña que se derrumbó y que dio origen al problema. No cubre los conductos a la casa de máquina, que ha habido que reforzarlos, y se dijo que había más de $1.000 millones que no estaban cubiertos por la póliza. De manera que aunque los aseguradores están pagando, pues están pagando de conformidad con lo que se comprometieron. Y si hay problemas o trastornos que no están cubiertos con las pólizas, pues a la postre eso incrementará el costo del proyecto, y como lo explicó muy bien Amílcar Acosta hace un momento, pues todo esto a la hora de la verdad va a repercutir tarde o temprano sobre los usuarios. Pero, doctor Restrepo, mire, como lo decía Ana Cristina, tenemos dos temores por el caso de Hidroituango. Uno, el aumento en el precio de la luz, del recibo de la luz que nos llega a todos. Y dos, pues el fantasma del racionamiento. Nos decía mi compañero Hugo Mario desde Cali que ya el ministro de Minas actual dijo no, tenemos cómo suplir la demanda de energía así no entre Hidroituango. Usted que fue ministro sabe que el ministro no podría decir cosa distinta porque no va a empezar a generar una alerta y una crisis desde ya. Entonces yo le pregunto, ¿usted sí cree que no existe ese riesgo, que no existe ese fantasma de que podamos enfrentar un racionamiento, por ejemplo, como le tocó vivir a usted en el 91? Bueno, en estos temas, pues obviamente hay que ser muy prudente, y son temas muy delicados porque lanzar la profecía de que inexorablemente va a haber racionamiento, pues puede chocar contra los hechos. Por el momento, pues hay que creerle al ministro, que tiene todas las cifras y todas las informaciones a la mano. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro? Que aún si Hidroituango y las primeras turbinas no entraran en las fechas previstas a partir del segundo semestre del año entrante, hay unos programas térmicos y hay unos programas eólicos y hay unos programas solares muy grandes que deben empezar o estar en disposición de reemplazar esa energía con la cual se está contando de Hidroituango. Esperemos que así sea, pero lo cierto es que esta discusión al interior de los interesados y de los responsables de este problema de Hidroituango en las últimas horas ha tenido un grado de complejidad inmensa, casi que nunca vista. Entonces, ojalá que eso se despeje. Y sobre todo se despeja ¿en qué sentido? Hay que saber rápidamente si los contratistas iban a poder continuar o no. Porque una obra de la magnitud de estas, hacer un cambio de contratistas en mitad de la crisis y en mitad del problema no es nada fácil. Y de acuerdo, pero en el día de ayer, dos grandes contratistas, Con Concreto y Ramón H., se declararon en una especie de concordato, de fórmula arreglo con sus acreedores, patrocinada o tutelada por la Superintendencia de Sociedades. Sí, y dicen sobre eso que está planteando el doctor Juan Camilo Restrepo, le pregunto al doctor Amílcar Acosta, que sobre la región Caribe, que usted conoce muy bien, usted como guajiro, como ministro que ha sido de Minas, conoce muy bien la precariedad que tiene la región Caribe en lo que tiene que ver con el suministro de energía. Yo no sé si usted tiene la información en qué condiciones se encuentran, por ejemplo, doctor Amílcar Acosta, las térmicas que se instalaron en el 91 cuando la crisis cuando el apagón del 91, o en qué condiciones está la región Caribe ante un posible o eventual racionamiento que por supuesto ha sido despejado por lo pronto por el ministro de Minas, pero que es un fantasma que empieza a rondar dada la magnitud que tiene Hidroituango y la capacidad que generaría para el país. Bueno, sobre ese particular tengo que decirte, y esto está muy relacionado con lo que acaba de plantear el ministro Juan Camilo, y es que en el año 2018, a raíz de la contingencia,
y el subsiguiente atraso en la entrada de las primeras unidades de Hidroituango, el gobierno, en ese momento, el ministro Arce, sacó una subasta llamada de reconfiguración para suplir la energía que dejaba de suministrar Hidroituango. Pero en el año 2019, en vista de que se prolongaba y se aplazaba la entrada de esas unidades, se hizo una segunda subasta de reconfiguración en febrero del 2019, que fue un fracaso. Y fue un fracaso porque Termosolo 1, Termosolo 2 y Miel 2, que aproximadamente significaba la entrada de 4.000 megavatios de potencia, tuvieron que hacerles efectivas las pólizas de cumplimiento y no entraron. Entonces esto, lógicamente, se traduce en un atraso, no solamente en cuanto a la energía que debía suministrar Hidroituango, que tiene que suplirse a través de la generación térmica, y respondiendo a tu pregunta, el parque térmico del país está en condiciones, ha estado en condiciones y efectivamente ha venido supliendo esa energía que ha dejado de suministrar Hidroituango. Pero lógicamente esa energía térmica es más costosa y ese mayor costo se traslada ya a precios a la tarifa al usuario final, con un elemento que es importante a tener en cuenta, que de acuerdo con la unidad de planeación minero-energética, se prevé hacia el año 2022 al 2024 limitaciones de suministro de gas natural en el país. Y ya sabemos que si ese gas natural no lo tenemos disponible, si tenemos déficit de gas natural, toca importarlo. En este momento el precio del gas natural está por las nubes. Entonces, este es otro factor de incertidumbre que viene a ser más complejo el manejo de esta contingencia que seguimos sin ver la luz al final del túnel. Pero, y entonces ahí entran aquellos que son defensores del fracking, doctor Acosta, sobre eso que usted está diciendo, el precio del gas. El precio del gas está por las nubes. Estamos viendo lo que está viviendo Europa a puertas de entrar en invierno, donde necesitan calentar las casas y si no tienen gas les va a salir carísimo o se van a morir de frío. Y entonces los defensores del fracking dicen, hay que hacer fracking en Colombia porque o si no, ¿de dónde vamos a sacar el gas? Porque aquí tampoco vamos a tener gas para siempre y si no nos tocaría importar. ¿Es necesario hacer fracking y hacer mayores exploraciones petroleras para poder lograr tener el gas que necesitamos en Colombia y que demanda la ciudadanía en nuestro país? Bueno, es un hecho que las reservas de petróleo han venido cayendo y también han venido cayendo las reservas del gas. Y por lo tanto nos está rondando ese fantasma de la importación de petróleo y de gas natural. Y la única posibilidad que tiene el país de atajar esa caída en que vienen las reservas es explorando y explotando otros yacimientos. Y en esa perspectiva está un camino que es la exploración offshore, que hasta ahora ha sido relativamente exitosa. Hay un prospecto muy importante en el Caribe colombiano de gas natural. Pero mire, doctora Acosta, si usted dice que entonces viene el fantasma de que nos va a tocar comprar y nos va a tocar importar gas con los precios que hay en este momento en el mercado a nivel mundial del gas y con la escasez que hay. Es que no son solo los precios, sino la escasez y probablemente frente al gas, pues hay países que sean mucho más competitivos a la hora de comprarlo que nosotros. ¿A quién le compraríamos nosotros el gas? Pues ese sería algo similar a lo que nos ha tocado sufrir y padecer con la adquisición de las vacunas, porque todos los países están compitiendo por tener acceso a la oferta de gas natural y casi todos los países tienen contratos
de largo plazo que les asegura el aprovisionamiento. De manera que salir al mercado spot, adquirir ese gas natural, tendría que pagarse a unos precios exorbitantes que harían muy riesgoso para el país atenerse a esas importaciones, que además tenemos limitaciones en cuanto a la capacidad también de importación, puesto que tenemos una planta regasificadora en el Caribe colombiano que tendría que ampliar su capacidad de importar gas natural para poder suplir ese déficit que, de acuerdo con la UME, se debe venir. Exministro Restrepo, viendo el diario La República hay un número que me llama la atención y tiene que ver con la demanda de energía eléctrica en Colombia y cómo aumentó en tan solo un año el 7.28% del año pasado, en septiembre del año pasado, en medio de la pandemia, a septiembre de este año. ¿A usted le preocupa ese número, ese aumento? ¿Puede acelerar el posible quiebre de la energía eléctrica en Colombia? El aumento de las cifras de consumo de energía eléctrica, tal como se han revelado las últimas de ellas, es algo bueno. ¿Por qué? Porque es un síntoma de que la economía colombiana se está revitalizando después de la pandemia, que está en recuperación. El consumo de energía siempre ha sido un buen indicador que anticipa si la economía va bien o va mal. Y cuando empieza a ir mal, lo que hace es que empieza a decrecer el consumo. Ese punto no me preocupa a mí, me parece normal con la recuperación. Pero volviendo al tema anterior, si ustedes me lo permiten, yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los grandes temas energéticos que están sobre el país, sobre el tapete en este momento es, vamos a tener gas natural suficiente para atender la demanda esperada por el gas. La UME ha dicho, la unidad de planeación del sector eléctrico, que a partir del 2024 se podría empezar a dar un faltante del gas. Y en ese caso, además de la ampliación de la regasificadora de Cartagena, está sobre la mesa la construcción de una planta regasificadora que convierte el gas que se transporta internacionalmente y que se comercia lo licúa, gas licuado, que lo transforma otra vez en gas. Entonces se abre la necesidad, si eso se diera, de construir una planta que vale de 800 a 1.000 millones de dólares en Buenaventura, con las vías de conducción de ese gas al occidente colombiano. Eso sería otro factor de encarecimiento porque los costos de esa nueva planta se trasladan al consumidor. Pero mire, doctor, Entonces, doctor Restrepo, es que lo que ustedes nos están diciendo, tanto usted como el doctor Acosta, es muy delicado. Y es muy delicado porque el 2024 está a la vuelta de la esquina y porque resulta que en Colombia hace algunos años nos obligaron, por lo menos en Bogotá, a convertir a gas natural pues casi que todas las casas. Entonces en Colombia en las casas se cocina con gas natural, se tiene agua caliente con gas natural. Los vehículos, sobre todo los taxis, están utilizando gas natural para ser mucho más amigables con el medio ambiente. Y si tenemos este fantasma de que en el 2024 no vamos a tener ese gas natural, eso quiere decir que la vida del ciudadano de a pie pues se va a encarecer o puede pasar que no vaya a poder ni cocinar, porque es que hay muchas casas en el país que cocinan con gas natural. Yo no sé si se me fue Amílcar Acosta o se me fue el doctor Restrepo, pero entonces le hago esa pregunta a usted, doctor Acosta. Es que el fantasma no es menor y la gente cree que eso es una cosa ya energética, que eso a uno no le importa. No, eso es que uno prende la luz en su casa con el tema de lo de Hidroituango o que cocina en su casa con gas natural y si en el 2024 puede que no tengamos el gas suficiente para poder suplir la demanda que hay en el país, es muy grave. Pues claro que sí, porque aquí estamos hablando únicamente del gas que demandan las térmicas, que eventualmente tienen que entrar a generar para poder suplir la energía hídrica, en este caso Hidroituango no puede
garantizar. Pero igualmente, ese déficit de gas afecta al gas vehicular, afecta a la industria y afecta a toda la economía nacional. Y allí entra a jugar otra variable importante que tiene que ver con la tasa de cambio, porque lógicamente ese gas natural que se importe se cotiza en dólares y estaría entonces puesto el mercado interno del país al importar ese gas a la volatilidad de la tasa de cambio. Venimos de tener tasas de cambio que casi han llegado a 4,000 pesos el dólar, que ya ha afectado las importaciones, porque se han venido haciendo importaciones de gas, se han afectado, como también se ha afectado el gas licuado de petróleo, más conocido como gas propano, que hay 12 millones de colombianos que están consumiéndolo. De manera que sí, esto afecta directamente el bolsillo de los usuarios del servicio de energía, pero también del servicio de gas natural domiciliario y vehicular. Doctora Acosta, pero otro problema que se nos viene es la crisis de energía a nivel mundial. Ya usted sabe que China, también India, dos de las principales economías del mundo, están afrontando una crisis por cuenta de esa deficiencia energética, la producción industrial, pero también la producción de alimentos se está viendo afectada en esos países. ¿En qué momento esa crisis nos va a golpear en Colombia? Bueno, de hecho ya nos ha empezado a golpear en la medida en que el precio del gas natural es fundamental para la operación del parque térmico, se han incrementado sus costos. Esto es una situación en donde Colombia gana, porque Colombia es un exportador importante de carbón. Colombia consume muy poco carbón para la producción que tiene y los precios actuales del carbón se han triplicado con relación a los precios del año anterior. Se está beneficiando también de las exportaciones de petróleo porque el gobierno había proyectado precios alrededor de $65 el barril y en este momento está por encima de 80, pero la otra cara de la moneda es que tenemos unas reservas muy precarias de petróleo, de gas, no es el caso del carbón. De manera que sí, además nos está afectando el incremento de las materias primas que en este momento están también al alza, todas las materias primas, muchas de ellas que importamos al país, que son insumos para la industria colombiana, se han elevado los precios y hay temores de que pueda darse una hiperinflación global de la cual no escapa ningún país. La globalización precisamente ha llevado a que todas estas crisis se dan de una manera sincronizada, en donde es muy difícil que algún país se pueda desmarcar de esa crisis que yo he catalogado como una especie de tormenta perfecta que se viene dando en los mercados internacionales. Pero entonces, ¿qué hacer, doctor Restrepo, con todo este panorama que usted y el exministro Amílcar Acosta nos están pintando, esta tormenta perfecta de crisis energética, no solo en Colombia, sino en el mundo? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Acá me está escribiendo, por ejemplo, una oyente, Andrea Bastida, y dice, oiga, hay que empezar a hacer la renovación energética, a tener paneles solares para precisamente inmunizarnos un poco frente a esta crisis. ¿Eso se puede hacer así o no? Sí, a ver, en el corto plazo yo veo que los dos grandes temas que tiene que resolver Colombia rápidamente son el problema jurídico de los contratistas y de Hidroituango y EPM. Mientras eso no se clarifique, va a gravitar una
tormenta y una sombra negra sobre toda la generación de energía. Esa multa o ese juicio fiscal que abrió la Contraloría está paralizando la actuación de los contratistas. No veo fácil cambiarlos en mitad de camino por otros nuevos, de manera que ese es un tema que hay que clarificar. Exministro, exministro si me dejan Restrepo. Sí, exministro Restrepo, es que a propósito de lo que usted está diciendo, pues es que nos han hecho entender que el panorama más difícil es que se cambie el contratista de Hidroituango, ¿cierto? Que se cambie el consorcio CCC. Nos han hecho ver que es el panorama más difícil. Pero entonces, en ese sentido, hay dos posibilidades que se barajan. Una, la de declarar urgencia manifiesta, que no tendría pues que hacer todo ese trámite para el cambio de contratista, y lo otro, ceder el contrato directamente, que los contratistas cedieran el contrato. ¿Cómo se podría, si entráramos en ese panorama de que CCC, es decir, en el panorama hipotético de que CCC no pudiera continuar, cómo se podría acelerar la entrada de un nuevo contratista? Mire, hay que clarificar la situación jurídica primero, porque es que no es fácil. Entiendan ustedes una obra del valor que tiene Hidroituango, una cosa de 18 billones de pesos, que en mitad de camino, como quien está pasando en la mitad de un río, y le dicen ya usted deje de remar, que venga a remar otro. Hay caminos jurídicos para cambiar de contratista en las leyes colombianas, pero ¿quién se le va a medir? Van a venir unos chinos, van a venir unos americanos y van a decir, yo asumo todo eso con las responsabilidades que esto acarrea, dados los problemas jurídicos. No va a ser fácil. Además, las firmas contratistas han presentado sus descargos, son firmas muy serias. Vamos a ver qué les define la Contraloría, ante la cual han presentado los derechos de reposición y de apelación respectiva. Eso no lo ha decidido todavía, eso hay que clarificarlo. Y el segundo punto que hay que clarificar energéticamente en el país es cuál es el futuro del gas natural. El problema que se está presentando con los precios extravagantemente altos en Europa debe comenzar a normalizarse. Ya Rusia anunció que iba a poner en servicio en lo que se llama el Nord Stream gas oleoducto, que va a llevar mucha más cantidad de gas natural a Europa. Y esto se debe empezar a normalizar, pero es que nosotros tenemos en gas natural un problema diferente del europeo, en el sentido de que no tenemos ni hemos encontrado todavía los grandes yacimientos, ni afuera de costa, ni en el interior, suficientes para cubrir los faltantes que a partir del 2024 dice la UNME que vamos a tener. Entonces, como el gas natural se ha vuelto un combustible muy importante en el país, no se le puede reemplazar de la noche a la mañana ni con eólica ni con fotovoltaica. Entonces, hay que ver si vamos realmente a acentuar exitosamente la exploración. Es que las reservas de gas natural están cayendo, las reservas de gas natural están cayendo en Colombia más que las de crudo. Pero y entonces uno se pregunta por qué razón esa transición energética hacia el gas natural si no teníamos la certeza que íbamos a poder cubrir esa demanda. Si usted ve Bogotá, los nuevos vehículos de Transmilenio, precisamente para ser más amigables con el medio ambiente, son de gas. Las casas, como yo le decía, se hicieron la transición de electricidad a gas natural. ¿Por qué se hizo esa reconversión a gas natural si no estábamos seguros en el país que íbamos a poder suplir esa demanda? Sí, todo está montado sobre la base de que Colombia siga explorando y encontrando hallazgos. Parece que geológicamente somos ricos en la costa atlántica, en la offshore de la cuenca del Caribe, tenemos yacimientos importantes en el interior. Entonces lo que hay es que no bajar la guardia, seguir de conformidad con que aumenta la demanda, siendo de conformidad la oferta. Y eso se puede hacer, pero por alguna razón la oferta de gas natural ha venido decayendo en términos de reservas. Y ese es un tema inquietante. Exministro Acosta, yo quisiera saber qué pasó con el gasoducto de La Guajira.
porque ese gasoducto se le invirtieron $200 millones con bombos y platillos, Hugo Chávez, Salvador Uribe y Martín Torrijos. ¿Funciona, no funciona? Bueno, creo que tú te refieres al gasoducto colombo-venezolano. Sí, exactamente. En su momento, cuando se construyó, y lo construyó PDVSA, ese gasoducto debía transportar gas desde La Guajira a Venezuela para suplir un déficit que ellos tenían temporalmente, con el compromiso de parte de Venezuela de que posteriormente se invertiría el sentido del transporte de ese gas natural, de manera que Colombia pudiera tener esa otra fuente de suministro, pero Venezuela no honró ese compromiso. Es más, a mí me tocó como ministro, en un momento dado, cortarle el suministro a Venezuela, decisión que no fue fácil, en momentos en que había un amago de fenómeno del Niño en Colombia que podía comprometer el abastecimiento interno, que lógicamente tiene que estar como prioridad. Volviendo sobre lo que decía el ministro Juan Camilo, quiero significar lo siguiente, que hay un factor que hace más compleja la situación planteada con la contingencia de Hidroituango, que poco se menciona, y es que la licencia para la ejecución de ese proyecto fue suspendida por la ANLA en el 2018 a raíz de esa contingencia. Y le requirió a EPM y al consorcio ejecutor del proyecto presentar un estudio para dar respuesta a los interrogantes que planteó la ANLA para poder levantar esa suspensión. Quedaron en entregar ese informe en diciembre del año pasado y no se cumplió. Posteriormente le pidieron un nuevo plazo a la ANLA para entregarlo en julio de este año y tampoco se cumplió. Ahora se ha dicho que posiblemente estén entregándolo en el mes de noviembre. Pues mientras no tengan la licencia ambiental de la ANLA, mientras no se restablezca esa licencia, pues lógicamente ahí vamos a tener un freno de mano que va a impedir el avance con la celeridad que se requiere para que se pueda cumplir con el nuevo cronograma que se ha establecido. Y es importante también recalcar otro aspecto que poco se ha mencionado, y es que está avanzándose en La Guajira en la instalación de varios parques eólicos para generar energía. Y en el Cesar se está avanzando en unas granjas solar fotovoltaicas. Pero resulta que esas energías renovables tienen que contar con el respaldo de la energía convencional, ya sea hídrica o térmica. Uh-huh. En la medida en que no entra Hidroituango, que no podamos contar con esa energía, se está también poniendo en riesgo la entrada en operación de esos parques eólicos y de esas granjas solares, lo cual lógicamente hace depender mucho hacia los próximos 2 o 3 años la garantía del suministro de energía del comportamiento de la meteorología. Y nosotros no podemos estarle apostando a una meteorología que es caprichosa por el cambio climático. Sí, hoy en promedio el agregado en los embalses está alrededor del 85%, pero porque estamos con el fenómeno del Niño. Claro. El fenómeno del Niño que se podrá prolongar unos meses más, pero hacia el 2022,
al 2024, nadie nos puede garantizar que no va a seguir lloviendo pero y que vamos a tener los embalses así de altos. Claro, que nos puede llevar efectivamente a un racionamiento. Por eso, yo me atrevo a decir, no podemos ser tremendistas de decir que es inminente un racionamiento o un apagón como el que le tocó al ministro Juan Camilo como ministro y a mí como senador lidiar con él en el 92-93. No es inminente, pero de que es latente ese riesgo, es una realidad. Pues muy preocupados nos dejan ustedes dos exministros sobre la situación energética, no solo por el caso del tema Hidroituango, sino sobre la situación del gas en nuestro país. Fue muy ilustrador haberlos escuchado a ustedes dos como expertos en el sector minero energético en el país. Doctora Amílcar Acosta, mil gracias por habernos atendido. Doctor Juan Camilo Restrepo, a usted también un placer haberlo tenido con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de esta emisión sobre la crisis energética que podríamos estar afrontando en el país. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque siguen todos los contenidos de Blue Radio.